Buenas noches, esta es una emisión especial de Mote Radio. Es la primera ocasión que hacemos una transmisión a través de Facebook Live y bueno, desde nuestros estudios acá en Cuenca, Ecuador, pero creemos que vale la pena, ¿no? Ecuador vive desde el pasado 3 de octubre una crisis política originada por una decisión del gobierno al decretar medidas políticas y laborales que sin duda han derivado en protestas sociales. Y en medio de todo esto están los medios de comunicación que han cumplido un papel, como en cualquier otra ocasión, fundamental, pero también cuestionado, por qué no decirlo, y especialmente por los ciudadanos. Y también en medio de ese vértigo de noticias, transmisiones en vivo, twitters y demás informaciones, Mote Radio propone a todos ustedes, gente que sigue Mote Radio, hacer unos minutos de reflexión sobre lo que es nuestro trabajo, ¿no? No hablaremos de casos específicos o puntuales, porque la idea de este espacio es aprender y también cometer menos errores de los que pudimos o podemos cometer el día de mañana. Justamente por este tema damos la bienvenida a Juan Francisco Beltrán, colega y amigo, que en una ocasión anterior ya conversó con Mote Radio justamente sobre el tema de periodismo y política. Y hoy le pedimos que nos ayude a comprender el papel de los medios en medio de este paro nacional. A Juan Francisco ustedes lo pueden seguir en su cuenta de Twitter como como @JFBeltránR, pero también lo pueden conocer cubriendo el paro en el centro de Cuenca, Juan Francisco. Recuerden que esta transmisión de Facebook Live de Mote Radio también es posible gracias al apoyo de Cooperativa y Ahorro y Crédito CREA, un aliado incondicional de Mote Radio y de sus socios que mantiene firme su iniciativa de trato justo. Juan Francisco, buenas noches, bienvenido a los estudios de Mote Radio. Esta es una transmisión en vivo y en directo desde Cuenca, que como digo es la primera vez que la hacemos un Facebook Live, pero creo que en esta ocasión vale la pena. Juan Francisco, buenas noches. Buenas noches, sí, vale experimentar con nuevos formatos siempre y yo creo que esta es una buena oportunidad por la inmediatez del tema y porque yo creo que ustedes aquí en Mote Radio están haciendo un trabajo de innovación en muchas áreas y esta también puede ser como una nueva forma. Perfecto. Juan Francisco, planteémonos el tema en medio también de algo que acaba de pasar, que se acaba de decretar el estado de excepción en el Ecuador, lo cual tiene muchas limitaciones. Pero como periodista, como ciudadano, ¿cómo usted puede analizar para la gente que nos está escuchando y si tienen alguna pregunta también que nos la hagan llegar, el tema del papel de los medios en medio de este paro nacional? Bueno, yo creo que en general no hay un buen trabajo de los medios de comunicación con respecto a este paro o a estas manifestaciones que ha habido en todo el país. Pero yo creo que sí hay que diferenciar ahí entre medios tradicionales, grandes medios y otros. Yo creo que no se puede tener una visión única sobre todos los medios, pero yo creo que en general los medios tradicionales sí han hecho, me parece que lo que siempre, es decir, una relación muy cercana al poder y de defensa del poder cuando les beneficia, pero que en esta época es mucho más difícil hacerlo. Es decir, tenemos redes sociales, tenemos información de todo lado, tenemos incluso una sobresaturación de información. En esta situación, ocultar datos, ocultar información muy relevante, o dar solamente el un lado de los hechos, es muy peligroso, digo para los medios, porque la gente, a través de redes sociales sobre todo, tiene mucha facilidad de acceder a esa información, y con esto queda sin piso o bastante cuestionado el trabajo de esos medios. Yo creo que en general, no creo que en general estén haciendo algo muy diferente de lo que han hecho durante toda su vida los medios tradicionales, pero yo creo que ahora hay una herramienta que permite ver qué es lo que se está ocultando,
qué es lo que no se está diciendo, y ese es, me parece importante para los ciudadanos e importante para el periodismo, porque aquí quienes se afectan, a fin de cuentas, son los medios de comunicación, pero no el periodismo. El periodismo encuentra otras vías, otros medios, otras formas para seguir manteniéndose, para seguir viviendo y para adaptarse a estos tiempos. Juan, en Ecuador los medios públicos son relativamente nuevos, no tienen más allá de 10 años. ¿Cómo ha visto su cobertura? Yo fui parte de los medios públicos hace algunos años atrás. Y no quiero especificar en uno en específico, sino en general de los medios impresos, televisivos y radiales de los medios públicos que, como digo, son nuevos y tienen ese estigma, pesa sobre ellos ese estigma de que están trabajando para el gobierno de turno, que en el caso de estos han sido solo dos. Sí, yo creo que en general lo han hecho así, por eso yo evito llamarles medios públicos, porque más bien son medios del gobierno. Para ser medios públicos se necesitan ciertas características, condiciones que le permitan dar ese servicio público, es decir, no con que su origen primero no sea privado, es decir, que no sea de lucro de los propietarios, y segundo, que sea un trabajo independiente en lo económico y en lo administrativo de cualquier gobierno y de cualquier instancia de gobierno. Esas cosas no existen. Por lo tanto, no creo que sea lo más correcto llamarles medios públicos, son más bien incluso medios estatales o medios manejados por el gobierno. Yo creo que en general los medios del gobierno desde su creación lo que han hecho es en cierta forma cuidar las espaldas del gobierno al que pertenecen. No quiero decir que esto sea siempre así o que en todas las áreas de esos medios se haga eso, porque yo también he conocido los medios públicos o los medios de gobierno desde dentro y veo que hay gente que hacía, que hace, y estoy seguro que seguirá haciendo un muy buen trabajo, además con mucha dignidad y tratando de romper ese cerco que les imponen algunos de los directivos para poder hacer un buen periodismo. No siempre se logra, pero yo creo que la lucha de la gente que está ahí, de los buenos periodistas, de los buenos profesionales, es algo que hay que destacar y que resaltar. Yo creo que sí, aparte de cuidar las espaldas del anterior gobierno, del actual gobierno, no, los medios de la empresa de medios públicos del Ecuador, lo que está haciendo es tratar de, primero, dar la imagen de que el otro, el opositor, el que está en manifestaciones, es violento, es malo, es agresivo, y el que está a favor del gobierno es bueno, que el gobierno en el gobierno está todo bien, todo tranquilo, y que no hay más matices entre esos dos espacios. Pero entre esos dos espacios hay una escala de grises inmensa, que no se está reflejando ni siquiera lejanamente en esos medios públicos, y yo creo que en algunos o en muchos privados tampoco. Justamente, y en cuanto a los privados, si es que se puede generalizar, ¿cree que han trabajado con imparcialidad como reza la naturaleza de cualquier medio de comunicación? Los privados han sido cuestionados sobre esta cobertura en particular del paro que estamos viviendo. ¿Cuál es su lectura de los medios privados? Igual, en general, medios televisivos, medios impresos y medios digitales privados. Sí, yo creo que si generalizamos también lo mismo, ¿no? Lo malo es que ahora tenemos canales de televisión medios impresos, medios radiales, que se parecen mucho a los medios del gobierno, es decir, a lo que se conoce como medios públicos. Yo veía, por más que no quieres precisar nombres, yo creo que sí es necesario aquí.
Yo creo que Teleamazonas es el que peor trabajo está haciendo en el país, y yo no le veo ninguna distinción con Ecuador TV, que es un medio del gobierno. Yo no le veo absolutamente ninguna diferencia, ya son lo mismo. Entonces, ahí uno de los dos está sobrando, o los dos están sobrando. Pero yo creo que lo mismo está pasando con algunos medios escritos y con algunas radios que antes, en el gobierno anterior, nos daban una visión contraria al gobierno, ¿no? Una visión que tal vez en ciertos casos podría pecar de exceso, ¿no? Pero hacían su labor de vigilar al poder, que es importante. Yo digo, podemos equivocarnos al vigilar al poder, pero esa es nuestra misión como periodistas. Y si nos equivocamos, tenemos que rectificar, mejorar y seguir adelante. Pero ahora no. En este gobierno, en el gobierno de Lenín Moreno, yo creo que la situación de los medios privados o los medios tradicionales privados es mucho peor, porque ya no están cumpliendo su misión y se están pareciendo mucho a los medios del gobierno, que ya les hace en verdad casi innecesarios. Hoy día veía, por ejemplo, una cadena nacional del gobierno en el que ponía las mismas imágenes que luego ponían la mayoría de canales de televisión. O sea, si todos nos van a decir todo lo mismo, no solo los medios del gobierno, sino las oficinas de relaciones públicas o de comunicación del gobierno, ¿para qué tenemos unos medios privados que nos van a repetir también lo mismo? Entonces, yo creo que esto les va a afectar, les sigue afectando, y creo que el más afectado aquí es el ciudadano, porque el ciudadano es el que pierde una cierta cantidad de información que antes sí la tenía, que como digo, no sería perfecta, no sería la mejor, pero por lo menos era una visión distinta. Yo digo que yo decía hace unos pocos años, en el gobierno anterior, yo decía que teníamos que leer El Universo y El Telégrafo, o ver Teleamazonas y Ecuador TV, y luego sacar un promedio y enterarnos de qué estaba realmente pasando en el país. Ahora ya no hay eso. Ahora hay casi una sola visión. Hay medios que lo están haciendo muy bien, y medios locales sobre todo, y aquí en nuestra ciudad, en Cuenca, yo veo que hay un par de medios tradicionales relativamente grandes o grandes de la ciudad que están haciendo muy bien su trabajo de informar a la ciudadanía. No es de tomar posición a favor o en contra del gobierno o de los manifestantes, sino es de informar, y de informar de la manera más amplia, mostrando todos los lados todos los lados posibles que se pueda mostrar en una información. Bueno, gracias Juan, y gracias a la gente que está conectada, y más adelante leeremos sus inquietudes. Gracias a Dani Lucero, que nos tiene una inquietud que la solventaremos más adelante con Juan. Juan, hay videos que circularon en redes sociales y que incluso usted la posteó en su cuenta personal, y esta que es de reporteros alejándose de la gente cuando le empieza a decir su opinión sobre el paro. Entonces ellos se alejan de eso, no le toman en cuenta. ¿Cómo entender tal vez un poquito eso? Pero creo que más importante, ¿cómo no caer en eso? ¿Cómo no caer en eso consciente o inconscientemente? Porque también sin querer, al llegar a la sala de edición de la radio, del canal o del periódico, podemos omitir eso, que sería casi lo mismo, pero no en vivo y en directo. Sí, lo que publiqué son dos casos de transmisiones en vivo y una grabado por el entrevistado, en que muestran eso, ¿no? Primero, que hay un direccionamiento bastante evidente, casi grosero, diría, de los periodistas para tratar de que el público, sus entrevistados, ciudadanos, digan lo que ellos quieren decir. Pero como no siempre la realidad coincide con lo que queremos publicar, hay gente o hay periodistas que no están dispuestos a que la realidad les arruine su noticia.
Entonces, su noticia, no lo que sucede, sino su visión de lo que debería suceder, de lo que le deberían decir. Pero esto es por dos cosas. Primero porque, o sea, esto se conoce por dos cosas. Primero porque son transmisiones en directo. Y segundo, porque hay redes sociales, porque hay ese elemento que no siempre a los periodistas nos gusta y que al que acusamos de desinformación, pero que en realidad hay momentos en que acuden en ayuda del ciudadano para informarle mejor. Si esto hubiera sido transmitido en directo, solamente transmitido por los medios de comunicación y ahí se quedaba, no se hubiera enterado tanta gente como sí lo hizo cuando se publicó en redes sociales. Si este ciudadano que grabó la entrevista que le estaba haciendo un medio del gobierno no hubiera publicado eso en redes sociales, no se hubiera conocido, porque esa sí era una entrevista pregrabada, ni siquiera se hubiera conocido en ese caso. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos que le está, que son parte de eso que José Luis Orihuela y otros estudiosos de la comunicación le llaman la tormenta perfecta del periodismo. Son elementos que le van afectando al periodismo y que están, al periodismo tradicional hablemos, porque no a todo el periodismo, y le están sacando, le están quitando del lugar en el que se encontraba para dar espacio a nuevos medios o para definitivamente desaparecer. En estos últimos días también, Juan, hay un meme que pude observar a propósito de este tema, que tiene dos imágenes, una arriba y otra abajo. La de arriba dice, el paro según los medios, y se ve al final un arco iris, todo bien bonito. Y la imagen de abajo está un pantano bien sombrío que dice, el paro según redes sociales. Este meme, que generalmente son imágenes graciosas, que se viralizan con facilidad, ¿cree usted que representa realmente la realidad de la cobertura del paro nacional en Ecuador? Y justamente para esto es este espacio que queremos, que estamos en este momento en Mote Radio, para repensar lo que estamos haciendo, lo que estamos escribiendo, lo que estamos contando en el Facebook Live, en nuestros noticieros. ¿Cree usted de que ese meme, esa doble imagen, representa la cobertura de los medios en general durante el paro nacional? Yo creo que es un poco más complejo que eso, ¿no? Yo decía ayer, antes de que inicien, a un grupo de gente decía, antes de que inicien el noticiero, los noticieros del mediodía, yo decía, verán cómo van a empezar hoy día los noticieros. Primero va a ser, todos los manifestantes son malos, malísimos, indios malos, que saquean, que hacen destrozos, que están buscando beneficios personales y políticos, y luego va a venir la parte de el gobierno es bueno, el gobierno te ayuda, todo es increíble, como dice una película infantil, pero en realidad sucedió así. O sea, yo creo que esa es la visión que nos están dando. Hoy día tarde, cuando los indígenas se tomaron el Palacio Legislativo, cuando inundaron las calles de gente en sus protestas, la reacción de varios medios televisivos fue iniciar cadenas o iniciar transmisiones en directo. Y en uno de ellos, los que salían, o en varios de ellos los que salían eran precandidatos presidenciales que están apoyando de cierta forma al gobierno y buscando dar una imagen de las manifestaciones bastante negativa, ¿no? Cuando la situación es mucho más compleja que eso, ¿no? Es mucho más más allá de los saqueos, más allá de la llanta quemada, hay gente que está protestando en completa paz. Y hay el otro lado también, ¿no? Hay policías que agreden a manifestantes. También ha habido manifestantes que agreden a policías. Hay policías que
agreden a periodistas. Esto que hace unos años era noticia de portada titular de cualquier medio de comunicación, ahora se calla. Pero cuando un grupo de manifestantes le empujó a un periodista de un canal nacional, sí fue noticia. Cuando un policía o varios policías patearon a un periodista en el suelo y a otro le quitaron la cámara, le botaron al suelo su celular, eso no fue noticia. O sea, aquí no están defendiendo principios, no están tratando de la misma manera, la misma información, sino están defendiendo personas o posiciones políticas o posiciones empresariales. Cuando le pegan a mi periodista los policías, no pasa nada. Cuando le pegan los manifestantes es una nota de 1 minuto y con protestas y que reclamos y la libertad de expresión. Eso no puede ser así. Tenemos que mostrar todos los lados de la información, todos los lados posibles, al menos de cada información, para que no solo por honestidad, yo creo, sino porque eso le da al ciudadano las herramientas necesarias para tomar decisiones. Esa es la información, eso es el periodismo, darle herramientas al ciudadano para que pueda tomar decisiones. Y si le estamos ocultando las cosas, le estamos afectando al ciudadano. Y en este contexto, por ejemplo, los ciudadanos, ¿en qué nivel deben confiar en los medios y en las redes sociales? Yo creo que lo malo que se destapa ahora con el comportamiento reciente de los medios, porque no es más de 2 años que tienen los medios tradicionales comportándose de esta manera tan dócil, tan suave con los gobernantes nacionales, porque con algunos gobernantes locales ya lo hacían antes, ¿no? Yo creo que lo grave es que nosotros como ciudadanos o todos los ciudadanos que deberíamos acudir a los medios de comunicación para verificar información, para saber si algo en realidad es cierto, en realidad no podemos hacerlo, ¿no? Las redes sociales es un lugar donde habla todo el mundo, donde todo el mundo tiene voz y donde tienen mucha voz o pueden tener mucha voz aquellos que lanzan noticias falsas, mentiras, manipulaciones, etcétera. Y para creerles nosotros deberíamos hacer un proceso de verificación. Eso no debería suceder en los medios de comunicación, pero lamentablemente sucede así. No todo lo que publican los medios se debe creer, no debemos tragarnos todo. Y menos en este contexto de crisis, claro, que es lo que nos convoca esta tarde. En cualquier conflicto, no solo en este conflicto, en cualquier conflicto es cuando más riesgo hay de ser desinformado, mal informado o que simplemente se nos oculte la información. Yo creo que hace falta para la ciudadanía, para la gente en general, educarle en cómo ser oyentes o cómo ser público de medios, tener una visión crítica, saber cuando nos están mostrando solo un lado, saber cuando están dirigiendo la entrevista para que diga a alguien lo que el periodista quiere, saber cuándo nos están intentando manipular. Yo creo que en educación en medios es lo que necesitamos todos los ciudadanos. Bueno, seguimos en esta transmisión en vivo y en directo desde los estudios de Mote Radio, haciendo una pausa informativa y bueno, un poco de paréntesis, Juan, le comento esta idea de hacer esta entrevista con usted y hablar sobre este tema. Justamente la hice porque hace años ese libro de Rubén Darío y de Fernando Astudillo, que nos planteaban que en medio de la redacción diaria hagamos esta pausa, en ese trajín diario de informar en la mañana, en la noche, en el cierre de ediciones, todo aquello. Creo que valía la pena hacerlo ahora porque estamos con mucha cabeza caliente y a veces se nos puede ir algo mal. ¿Cómo podemos los periodistas apoyar para no caer en la
en el sensacionalismo y en la difusión de las noticias falsas, que creo que siempre han existido, solamente que ahora están de moda llamándose fake news. Sí, siempre han existido y siempre han pasado en los medios también. Y yo creo que la receta es la de siempre, ¿no? Hacer un trabajo periodístico profesional, riguroso. Yo creo que no creo que es desde el espacio para dar clases de cómo se hace eso, porque yo creo que todos los periodistas sabemos todo eso. Sabemos cómo hacerlo, verificar, contrastar, hacer seguimientos. Son cosas que a veces parece que se nos olvida. Y otra cosa es también actuar incluso con dignidad. Yo creo que los periodistas debemos actuar con dignidad, que es importante un sueldo, claro, que es importante tener trabajo, por supuesto, que es necesario trabajar en lo que nos gusta, dígamelo a mí, pero yo creo que hay que actuar con dignidad, no solo por dignidad profesional, sino personal incluso, ¿no? Hay cosas que no se pueden permitir en los medios de comunicación y que no deberíamos permitir los periodistas, pero que sin embargo muchas veces sí se está permitiendo, como las presiones exteriores, presiones que hacen oficinas gubernamentales de prensa para que se publiquen ciertas informaciones y no se publiquen otras, o para que o para decirles qué agenda periodística debería tener un medio. Y esto es algo que ha existido siempre, y no solo desde el poder político, sino desde el poder económico también. Pero hay ocasiones en que se denuncia esto, y en otras ocasiones en que se calla, se obedece, se agacha la cabeza, y se hace lo que le piden las oficinas de prensa. Conocía, por ejemplo, en estos días el caso de que eso está justamente haciendo en estos días, esa presión incluso para pedir destitución de periodistas, que la hacen de oficinas de prensa del gobierno actual, sobre todo de la gobernación de la SUAY, donde se dice, se presiona, se exige notas específicas y se pide, luego de un seguimiento de las redes sociales de los periodistas, por lo que dicen en sus cuentas personales, se pide que se destituya a ciertos periodistas. Esto es grave no solamente por ese mismo hecho, sino porque en muchas cosas se les hace caso. Hay medios que les hacen caso, sobre todo medios del gobierno que hacen caso a esas cosas. Y es grave porque muchas de esas personas eran periodistas, con las que hemos trabajado juntos, con las que hemos soñado en un periodismo ideal y que no lo llegamos a cumplir. Entonces yo creo que si seguimos aceptando estas presiones, que estas presiones no empezaron en el gobierno anterior, empezaron mucho antes y que siguen ahora, es mucho más grave, quiero decir, es mucho más grave aceptar las presiones que ejercerlas, ¿no? Porque al momento de aceptar, quien acepta es el encargado de manejar la información para el ciudadano, es decir, el periodista, el medio de comunicación. Yo creo que deberemos tener la dignidad y la valentía para enfrentarlo. Yo he visto a muchos colegas periodistas hacer eso, enfrentarse ya no solo adentro, sino en público, enfrentar lo que están haciendo ellos en la calle, periodismo, el periodismo que no pueden hacer en sus medios. Y eso no lo he visto en una persona, lo he visto en varias personas, y eso, este hecho en general que me da mucha pena, mucha tristeza, también me da mucha esperanza, porque hay gente que no agacha la cabeza, que sigue adelante, que sigue luchando, que sigue trabajando por hacer un trabajo mucho más decente del que le permiten. Estamos en medio de un paro nacional. Mañana, esta noche hay toque de queda. Mañana se viene, creo yo, las manifestaciones más fuertes, por lo que escuché hoy día tarde a la gente que decía
mañana es el día, decían ellos, decían los jóvenes que no mostraban su rostro. El periodista también es ciudadano. ¿Debe tomar partido o limitarse a informar? Tomar partido, en este caso que vive el Ecuador, por los protestantes o a defender al gobierno. Bueno, y en ese aspecto yo creo que hay muchas, o básicamente dos posiciones, ¿no? La una que dice que el periodista es un espectador que traslada las cosas al público y fin. La otra que dice es que en situaciones de especial conflicto uno no puede ser indiferente y mucho menos neutral. Pero yo creo que entre las dos posiciones hay algo que nunca se debe olvidar, que es la honestidad profesional y el rigor periodístico, el profesionalismo periodístico. Yo entiendo que muchos periodistas, o sea, en cualquier aspecto, no solo en este, tiene posiciones sobre uno respecto al uno o al otro lado, pero eso no debería determinar su forma de presentar la información, ¿no? Yo creo que más allá de que uno asuma una posición crítica con ciertas cosas, debe hacerlo con bastante honestidad, mostrando otra vez todos los lados posibles de la información, siendo equilibrado, siendo respetuoso de quienes participan de esa información, dándoles voz, dándoles espacio, dándoles la posibilidad de incluso responder a futuro eso. Yo creo que ninguna de las dos posiciones, es decir, la de no ser neutral como la de mantenerse como un espectador ajeno a los hechos, yo creo que ninguna de esas dos posiciones es contraria a el rigor periodístico, al trabajo honesto como periodista. Juan, este día domingo se dio un hecho que llamó bastante la atención y se originó en redes sociales, y es ver las perchas vacías de uno o dos supermercados de Cuenca. Eso generó alerta primero porque la primera imagen que yo la vi vino de un asambleísta local, que yo la vi, no la vi de ningún medio, y ya sabía por dónde venía esa imagen, que fue replicada por diferentes medios. ¿Cuál fue el error periodístico tal vez ahí? ¿Publicar y alarmar a la gente o no informar que eso estaba pasando o publicar el otro día de que ya estamos todo bien y llegó el avión de las Fuerzas Aéreas? Periodísticamente, ¿cuál fue el error y el acierto en este caso puntual que generó alerta? Porque ese día estuve en ese supermercado y había gente comprando, realmente era verdad esa imagen, no era mentira. Pero a los pocos metros nos fuimos al otro centro comercial ubicado en la parroquia de Monay, y todo estaba tranquilo, había más gente de lo habitual, pero podía comprar todo lo que quería. Yo creo que en ambos casos, tanto como para mostrar un desabastecimiento, como para decir que ya todo es increíble de nuevo y no hay nada de desabastecimiento, el gran problema es que nos enfocamos en algo muy pequeño y no mostramos el panorama completo. Que las perchas de la leche y de la carne estén vacías en un centro comercial puede ser un indicador de algo. Pero si solo vemos eso y no vemos el panorama completo, podemos estar escandalizando. Si llega un avión con productos para alimentar a una provincia de más de 700.000 o una región de más de 1,5 millones de habitantes, pues estamos viendo solo una pequeña parte, pero no estamos mostrando el panorama completo. Y muchas veces en la inmediatez del trabajo diario, lo que nos obliga a eso. Pero sí podemos por lo menos ampliar un poquito el lente y mostrar un poco más para que no haya ni una desinformación, pero tampoco se escandalice sin necesidad a los ciudadanos. Bueno, gracias. Bueno, Juan, le invitamos a que tome un vaso de agua acá. Mientras recordamos que esta transmisión de Facebook Live de Mote Radio también es gracias al apoyo de Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA. En ese proceso de transparencia, Mote Radio nunca ha ocultado a la gente que lo apoya, y en este caso Cooperativa de Ahorro y Crédito CREA
nos ha apoyado desde un inicio. Juan, quisiera por favor ir terminando esta transmisión que creo que nos ha ayudado a muchos a tener la cabeza fría antes de ir a transmitir y escribir y redactar y locutar lo que tengamos mañana. Dar paso a la pregunta que nos hizo nuestro amigo que nos está siguiendo por el Facebook, Dani Lucero. Dice, textual, Teleamazonas dio espacio a Nebot y Lenin. Hoy, mientras que la huelga, bien gracias, bien gracias. ¿Qué está pasando? Pregunta Dani. Sí, es eso, ¿no? Y a Lazo también, ¿no? Al otro precandidato. Pero las voces, sobre todo voces de los dirigentes o de participantes sensatos de las manifestaciones es lo que hace mucha falta en la mayoría de medios de comunicación, en casi todos, yo creo, ¿no? Hoy las portadas de los periódicos del país mostraban un caos provocado por los manifestantes, pero las manifestaciones son mucho más que eso. O sea, hay quienes han saqueado, pero yo creo que una cantidad mucho mayor que no han saqueado, ¿no? Y que están manifestándose en forma bastante tranquila, bastante serena, y así como no todos los policías y militares actúan de forma represiva contra los manifestantes, tampoco todos los manifestantes actúan de forma violenta en las manifestaciones. Yo creo que esa diversidad de voces es lo que creo que tal vez nunca lo tuvimos, ¿no? Sino, como decía antes, teníamos dos medios del gobierno del presidente Rafael Correa y los medios privados, y teníamos muchos, sumando los dos lados, teníamos muchas voces. Ahora tenemos los medios del gobierno del presidente Moreno y los medios privados que ya parecen del gobierno del presidente Moreno, y tenemos muchas menos voces, mucha menos diversidad. Y en la diversidad, en la ausencia de diversidad, se desinforma. No es cuestión de dar la voz a cualquiera, tampoco, no creo que aquí sea entre decidir, entre dar a Dios o al diablo el micrófono, sino en ver esa multiplicidad de voces que cuando se les escucha, cuando uno ya no sale de su burbuja y ve un poco más allá, empieza a entender muchas cosas. Eso es lo que nos falta, esa es la ausencia que hemos tenido siempre y que siempre y que seguimos manteniendo, es esa falta de conocimiento que como ciudadanos tenemos del otro. No conocemos al otro, no identificamos al otro, no sabemos las causas, las razones, la vida del otro. Y este es el papel primordial de los medios de comunicación, que es permitir a los ciudadanos, a la gente, conocer al otro. Y en ese conocimiento viene una convivencia pacífica y de progreso y desarrollo. Otra pregunta que nos hace nuestro colega Yamil Bustán de Red Informativa dice: una lectura periodística, por favor, al discurso de Jaime Nebot, Lazo, Bucaram, entre otros, al apoyar al gobierno. Escuché a Nebot y a Lazo, a Bucaram no escuché, pero entiendo que ha ido a apoyar al gobierno. Yo estoy seguro de que de la convivencia pacífica entre medios y de comunicación privados y el gobierno de Lenín Moreno se ha pasado a una convivencia cómplice, en decir, en que los medios crean el ambiente, crean la imagen, crean el escenario en el que el gobierno luego entra y plantea sus posiciones. Y en esto, y de esto no están alejados los discursos de hoy de Jaime Nebot y de Guillermo Lasso, que es el mismo que mantuvo el gobierno
y el mismo que vino preparando desde años atrás la prensa tradicional del país o los grandes medios del país, que es ir preparando la idea de que el manifestante es violento, de que se está haciendo una oposición violenta, de rechazo, de saqueos, de maltrato, y de que detrás de eso están ciertos políticos ecuatorianos y extranjeros. Y no se muestra la voz de quienes dirigen a las organizaciones y a las manifestaciones más grandes, que justamente dicen todo lo contrario, y que no hay mayor razón para dudarlo, ¿no? Porque son gente que se han opuesto a esos políticos a quienes acusan de ahora estar detrás de las manifestaciones. Entonces yo creo que es un discurso coherente con el gobierno y coherente con los medios. Ya no es una convivencia pacífica, es una convivencia cómplice entre medios y no solo el gobierno, sino los políticos que aspiran llegar dentro de poco a la presidencia de la República. Bueno, gracias, Juan. Creo que estamos extendiendo este diálogo. Creo que es importante, porque sobre todo hay gente que nos está viendo y nos está escribiendo, y eso es importante, no por Mote Radio en sí, sino porque estamos hablando de periodismo en un tiempo en el cual las radios, los canales, los diarios únicamente han hablado sobre el tema del paro, pero no hemos hablado sobre nuestro trabajo, que es bastante decisivo en estos tiempos. Y en ese contexto, Lenin Riera nos pregunta, saludos para Lenin, también un colega con el cual compartimos cerca de 3 años en los medios públicos, dice: saludos Johnny y Juan Francisco. Mi pregunta: ¿por qué los medios de comunicación no están conectados con los ciudadanos? ¿Qué pasa con su agenda diaria en las coberturas? Bueno, yo creo que, y saludos para Lenin Riera, pero yo creo que en parte, a ver, yo estoy seguro, aunque no puedo comprobarlo, que, como dicen ahora los jóvenes, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que detrás de eso hay, de la mayoría de los casos, o de los grandes medios, lo que hay es intereses políticos e intereses económicos. Y un ejemplo, ya que le hemos acariciado bastante a Teleamazonas ahora, hace unos días, hace pocos días, o hace pocas semanas, renunció el asesor presidencial de Lenín Moreno, Santiago Cuesta. No le había sacado ni una denuncia de corrupción, ni una denuncia de financiamiento ilícito de la campaña de Moreno, ni una denuncia de influencia de influir en el Estado para que entreguen contratos a favor de sus amigos. No le había sacado ni siquiera esa denuncia o ese hecho comprobado de que su empresa cobraba a ciudadanos que, sin enterarse, tenían un seguro y el que pagaban a la empresa de este asesor presidencial. Pero un día renunció, y coincidentemente renuncia luego de que se lanza un ataque contra el que es en los hechos, aunque en los papeles no lo sea, el dueño de Teleamazonas, Fidel Legas, el dueño también del Banco del Pichincha. Renuncia luego de que se enfrenta o que pelea con en realidad propietario de Teleamazonas, con el gerente de Teleamazonas y con el gerente de Teleamazonas, y a la final el hombre poderoso, el más poderoso del gobierno, terminó cayendo luego de pelearse contra el hombre más poderoso de la banca del país y de los medios. Entonces yo creo que ahí se puede explicar un poco cuál es la posición actual de Teleamazonas. Le sacas a este señor que me está molestando o que interfiere con mis negocios y yo me porto suavemente,
tranquilamente, dócil, ya no como eso que los gringos llaman el perro guardián de la democracia. El periodismo debe ser el perro guardián de la democracia. Ahora muchos medios se convierten en el perro faldero del gobierno, y eso es gravísimo. Yo creo que aparte de posiciones o de convicciones políticas, yo creo que sí hay intereses políticos, y hay otra cosa que yo creo que es importante: el mantener un poder que no siempre es simbólico, pero que también es simbólico dentro de la sociedad. Hay periodistas que tienen un poder real en una sociedad, y es un poder que, o gran parte de ese poder le ha devuelto el gobierno actual, y eso es lo que no quieren perder. Tienen miedo de perder ese poder, porque el poder es uno de los grandes motivadores del ser humano, mucho más incluso que la plata, dicen algunos estudiosos. Entonces yo creo que temen mucho que llegue un gobierno que les vuelva a quitar ese poder que tenían, o que les vuelva a, en cierta forma, perseguir como se persiguió en el gobierno anterior, y como se sigue a ciertos medios y a ciertas personas se sigue haciendo ahora, pero como se persiguió en el gobierno anterior a muchos periodistas y a muchos medios. Yo creo que ese temor tienen, y yo creo que no está bien perseguir a los medios o a los periodistas, pero creo que la mejor defensa es hacer periodismo responsable, es hacer un periodismo de forma rigurosa, de forma muy profesional. Es la mejor forma de combatir, y es la mejor defensa que tenemos ante cualquier poder, no solo político, de que nos traten de afectar en nuestro trabajo. Si hacemos bien nuestro trabajo, yo creo que tenemos un gran respaldo que impedirá que esas fuerzas externas nos acallen o traten de disminuir o de destruir nuestro trabajo. Yo creo que ahí está la clave. La clave está, y la solución está en los mismos periodistas, en los mismos medios, el tratar de luchar contra todo eso. Juan, otra situación que pudimos notar en estos días es que, por ejemplo, en las entradas a Quito, los periodistas que cubrían en diferido o en vivo esta manifestación, lo hacían sin mostrar el cubo del canal al que pertenecen, o lo hacían con celular grabando, utilizando como micrófono el auricular. Esto se puede leer como un temor a ser identificados de dónde son, y tal vez con nuestras actitudes hemos llegado a tener esa fama y esa antipatía con la gente. Sí, yo creo que es temor a que sepan de qué medio somos, cuando somos de un medio que tiene una visión negativa entre la gente. Y sí, creo que en parte es porque se creó una imagen contra los medios, contra la prensa en general, no contra ciertos medios, no contra ciertos periodistas, sino contra el conjunto de la prensa en el Ecuador. Se creó una imagen negativa. Pero yo creo que también sí tiene mucha responsabilidad el trabajo que en general y como conjunto estamos haciendo en el periodismo ecuatoriano. Sí, yo creo que es inaceptable cualquier acto. Yo creo que no se debería actuar con violencia contra las personas, y menos cuando se lo hace de forma abusiva, es decir, 10 personas apaleando a un hombre en el suelo, pateándole, golpeándole en el suelo. Eso es negativo, venga de donde venga. Pero yo creo que sí hemos hecho un esfuercito extra para que nos vean mal la gente. Creo que hemos trabajado mucho en eso, no solamente al momento de aceptar las posiciones de los medios de comunicación en los que trabajamos, aceptarlas sin ningún cuestionamiento, sin ningún filtro, y
y cuando no hacemos, cuando no nos esforzamos por hacer más que eso, cuando cuidamos nuestro pequeño espacio y cuando tratamos de mantenernos ahí, yo creo que estamos faltándonos a nuestro deber como profesionales dentro de nuestra sociedad. Creo que creo que este esfuerzo que hemos hecho, creo que no justifica las agresiones de ningún modo, pero si perdemos público en cualquier medio, no nos asombremos, ¿no? Yo creo que, y también antes de que haya tal vez otra pregunta, yo creo que yo quiero mandar un mensaje de esperanza. Yo creo que los medios tradicionales, cuando hablamos de la tormenta perfecta en contra de la prensa, que hay primero una crisis mundial, esto empezó en el 2008 con la crisis mundial económica, que el crecimiento de Internet, de las redes sociales, las posiciones de ciertos gobiernos en contra de los medios de comunicación y sobre todo el trabajo poco profesional de los medios, de los periodistas, crearon las condiciones para que el periodismo entre en una crisis, tal vez la crisis más grave que ha tenido desde que el periodismo es el periodismo que ahora conocemos, y sobre todo el periodismo impreso. Yo creo que no es el periodismo el que está en crisis, son los medios tradicionales los que están en crisis. Yo creo que el periodismo tiene muchas más posibilidades, muchas más facilidades y un gran futuro por delante. Entonces yo creo que podrán morir los medios tradicionales, los medios dinosaurios, pero hay muchos medios nuevos que ocuparán su espacio y que lo harán en diferentes condiciones, pero harán un mejor servicio para la sociedad. Y yo de eso estoy absolutamente convencido. Sí, y nosotros también como Moterradio creemos en esos esfuerzos y avanzamos con ellos. Aida Maldonado Quesada nos preguntan, ahora, ¿estamos hablando de medios o empresas? ¿Se ha perdido el camino y el horizonte periodístico? Bueno, en nuestra sociedad la gran mayoría de medios son empresas. O bueno, todos, ¿no? Empresas públicas, empresas privadas o empresas comunitarias. Pero yo creo que las empresas que manejan medios de comunicación tienen una condición muy especial o diferente de las otras empresas. La primera es que manejan un bien público, que es la información. En esto es como manejar otro bien público. Uno tiene responsabilidad, a pesar de que con eso obtenga ganancias, pero tiene responsabilidad de entregar un servicio público de forma adecuada y con calidad. Y a mí siempre me gusta comparar esto con el agua potable o con el agua en general. El agua es un bien de todos, que se cobra por ciertas condiciones o para evitar incluso el desperdicio, pero yo no soy las empresas que manejan el agua, sean públicas o privadas en cualquier lugar del mundo, no son dueñas del agua, administran el agua. Los medios de comunicación, las empresas que son medios de comunicación, no son dueñas de la información, administran esa información y su responsabilidad es administrarla de forma adecuada. Y yo creo, también estoy completamente seguro de que si lo hacemos, si administramos bien, si administramos adecuadamente o el agua o la información, las empresas van a obtener ganancias. Pero en ningún caso se puede una empresa o una persona creerse dueña de ese bien público, de la información que debe llegar a la sociedad y manipularla o manejarla a su antojo. Si hacemos un buen trabajo, yo creo que no habrá contradicción entre empresa y ese servicio de un bien público. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Gracias también a la gente que se ha conectado. No sé si hay más preguntas,
Pero en todo caso, queremos transmitirles a ustedes un agradecimiento por haber sintonizado este espacio de Mote Radio, que como decíamos, es la primera vez que hacemos un Facebook Live, pero creo que ameritaba la situación, ameritaba el contexto comunicacional que está viviendo el Ecuador, social y político que está viviendo Ecuador, y para mañana ir a nuestras redacciones, a nuestras salas de edición con un poco más de calma, a sabiendas de que mañana se vendría en teoría el día más duro de la paralización. Agradecer a Juan Francisco y bueno, tal vez algo final, cómo ir a la cobertura de mañana, Juan, porque y las que sigan, porque a primera vista y con el toque de queda esto no termina mañana miércoles. ¿Cómo ir? Con alegría, como cuando se va a un trabajo que nos gusta, con ilusión, pero sobre todo con responsabilidad, con la conciencia de que estamos sirviendo a una sociedad, no para decirle lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, no para pedir que a quienes entrevistamos digan lo que nosotros queremos, sino para decirle a la gente qué está pasando en su ciudad, en su país, en el mundo, y que eso les sirva para tomar las mejores decisiones en su vida. Saber que hacemos un trabajo importante, que los medios son importantes, pero que ahora, al menos los medios tradicionales, ya no son indispensables, y que debemos ganarnos de ese puesto. Debemos ganarnos como periodistas, como medios, debemos ganarnos de ese puesto, ese de tener el derecho, como toda sociedad antigua, incluso como en los grupos animales hay individuos que se encargan de ver qué está sucediendo alrededor para mantener informada a la comunidad. Esto es algo que lo tenemos como sociedad desde hace miles de años y que debemos mantenerlo, pero que ese puesto debemos saber que nos lo debemos ganar, y nos lo debemos ganar día a día a pulso, haciendo un trabajo responsable, correcto, honesto, riguroso. Gracias a Juan Francisco Beltrán, como hemos dicho, colega y amigo periodista, que ustedes lo pueden seguir en su cuenta de Twitter como @JFBeltránR, con quien hemos conversado acerca de el papel de los medios en esta crisis. Esperamos que haya sido de su agrado, y esta entrevista también va a quedar ahí colgada en el Facebook de Mote Radio para quienes no la pudieron escuchar en directo, le escuchen en partes o en su totalidad. Lo importante es que hagamos esta pausa. Y también no podemos dejar de despedirnos sin el agradecimiento también a Cooperativa de Ahorro Crédito CREA, quien es la empresa que apoya a Mote Radio en este ejercicio netamente periodístico. Somos transparentes con quienes nos apoyan, y esta es por ahora la empresa que nos está apoyando. Gracias, Juan, y a todos ustedes. Esperemos de que esta sea la primera de otras transmisiones de Facebook Live de Mote Radio, en donde hablamos exclusivamente de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, de lo que nos mueve, que es el periodismo y comunicación. Buenas noches y muchas gracias.